Es muy fácil ser mala madre. Se esperan ciertas cuestiones que tienen que ver con la abnegación, con la culpa. La anécdota de Diego cuando él contaba, ¿no?, que la tota no comía para que pudieran comer ellos y que él le preguntaba por qué no comía. Ella decía que le dolía la panza. ¿Y don Diego se quedaba sin comer igual que la tota? No. Yo me lo imagino comiéndose 2 platitos de guiso. ¿Qué tiene que ver con esta idiosincrasia de cómo se vive la maternidad? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá en el comedor de Narda Lépez con nuestra amiga, compañera, queridísima Romina Ferrer, más conocida como Ro Ferrer, que para quienes no la conocen, ella es una gran ilustradora, es una comunicadora feminista y fundamentalmente es artivista. Artivista, ¿por qué? Porque es pensar el arte como una herramienta de transformación social. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, ella es autora de varios libros, tenemos muchos acá que ahora vamos a ir conversando. Ilustró para Chirimbote, para Editorial Sudestada, para Planeta, y está haciendo algo muy nuevo en estos tiempos extraños, que es un espectáculo de stand-up. O sea que Ro Ferrer, que la tienen muy conocida por las redes, la van a poder ver En breve viene. se va a subir a las tablas y nos va a deleitar con algo sobre el escenario. Bueno, habíamos empezado la nota hace un ratito, pero nos acaban de traer esto y la tuvimos que interrumpir porque es como... Bueno, ahora Pau nos va a contar un poco qué es lo que vamos a tener acá en nuestra mesa. Bueno, ¿te presenté bien? Perfecto. Sí, no hacía falta igual. ¿Cómo no hacía falta? Así No. para que te conozca Muy la bien. gente. Bueno, primero y principal, me gustaría que nos cuentes cómo era Ro Ferrer antes de ser la ilustradora artivista que conocemos. ¿Quién era Ro Ferrer? ¿De dónde viene? Un poco de la Bueno. historia de los orígenes en Avellaneda. Con Urbana. Con Urbana. Con Urbana. Vamos, Ya vamos. eso es bastante definición. Siempre dibujé. No tengo un recuerdo de un momento específico porque desde muy chiquitita, no sé, supongo que alguna vez me deben haber dado algún lápiz y arranqué. Y siempre en Navidades, cumpleaños, esperaba los lápices que venían en latita, que eran... Esos de latita que En se ese momento me abrían. lo podían comprar, sí. Y siempre dibujé y a mí quien más me atravesó y que sigue estando incluso en los dibujos, entra, por más que yo no quiero, no me dé cuenta, es Quino. Desde muy chiquitita, desde que aprendí a leer, Mafalda, lo leía de adelante para atrás, sabía qué historieta, qué cuadrito estaba en cada uno de los libros. Nada. O sea, lo leías y lo mirabas leía, una me y otra. encantaba, me reía y me hacía pensar, obviamente, que con los cambios de edades ibas viendo distintas cosas, ibas entendiendo distintas cosas, ¿no? Al principio quizás era más un dibujo sobre una familia, una niña que protestaba y que se quejaba y que pensaba, pero después de grande le fui dando otra profundidad. Pero Quino fue quien me hizo descubrir una manera de contar. O sea, desde chica ya empezaba a hacer historietas sobre la gente que me rodeaba o a escribir cuentos. Toda la parte artística siempre me gustó. ¿Y quién era? ¿Hay algo del dibujo que permite contar de manera más sintética? Sí, Algo? sí. Porque vos unís ilustración con humor. Sí, trato. A veces se puede y a veces no. Se puede y a veces no, claramente, pero digo, hay algo donde hay un mensaje que llega... Y mucho más rápido, porque Sí. sobre todo en estos tiempos somos más visuales, ¿no? O sea, al estar con los celulares, viendo imágenes, y la velocidad y la rapidez con la que cambiamos esas imágenes, el dibujo te permite condensar muchas veces quizás un mensaje sin palabras. Y en otras es un texto larguísimo que va en varias entregas, digamos, un Pero testamento. Voy a volver un poquito, Sí. voy a volver a tu vida antes de... Hagamos terapia, Sí, hagamos total. un poco de terapia. Digo, hubo un día que dijiste, me voy a dedicar a esto, basta. No. Porque vos dónde trabajabas. Claro. ¿Qué hacías? El tema es el siguiente, después de una relación muy larga y con muchas formas de violencia que yo no detectaba como violencia claramente, Nos pasó a como todas. nos pasó a la mayoría, que por ahí todavía no se dan cuenta, Claro, sí. y te dicen, no,
No, a mí no. Porque mi marido me ayuda. Y vos decís, ay, vení, sentate, que hablamos un rato. Pensé que no se llama ayuda. No se llama ayuda. Y después de ese periodo del que me costó mucho salir, como nos suele suceder a todas, desde lo económico, lo emocional, etcétera, con nenes chiquitos, empecé a dibujar de nuevo. Porque durante ese periodo me había desconectado. Cuando estás en situaciones de violencia, la creatividad no tiene mucho espacio, ni la creatividad, ni el deseo. Digo, si me fuera como una cosa mucho más metafísica, te diría que está todo en el mismo chakra. Podemos profundizar en otro momento. Y en ese momento empecé, por ejemplo, a meditar mucho, a trabajar con los colores, a tratar de entender qué significaban y empecé a conectarme de vuelta con el dibujo. Si yo miro los dibujos de esa época, eran durísimos, estaba como muy robotizada en algún punto, ¿no? Me costaba romper el cascarón del que estaba saliendo. El tema es que empecé a investigar sobre esas violencias, sobre esos ruidos a los que no le había puesto nombre durante muchos años, y esos dibujos que pasaron a ser catarsis o sublimación, ponele el nombre que quieras, empezaron a compartirse. Cuando empezaron a compartirse en las redes, me di cuenta que tenía una responsabilidad. O sea, interrumpo para entender. No lo planeé. Siempre dibujaste, sí, pero no siempre planeé. te expresaste a través de la ilustración. Hubo una época difícil, de situaciones de violencia vividas muy complicadas. Ahí el dibujo quedó desapareció, paralizado, silenciado. Como estaba yo. Como estabas vos, y fue apareciendo de nuevo. Cuando pude ir saliendo de esa situación. Claro, y eso también lo empezaste a compartir, digamos. Claro, es más o menos el momento en Facebook. Claro. Estamos hablando varios años. Y eso se empezó a compartir. Instagram todavía no estaba muy en boga, como por ahí es la red que más se utiliza para nuestras edades, ¿no? Sí. Y empezó eso como a compartirse. Un día me escribió Leni Cáceres, que es la directora de Diario Digital Femenino, que es amiga además también ahora, porque lo que tiene el feminismo es que vas armando redes y terminás generando vínculos muy fuertes, porque vas compartiendo todas esas historias y le estás dando una parte tuya a la otra persona, ¿no? Y vivimos muchas cosas en estos años que nos fueron uniendo. Me pasa con vos, o sea, hay un montón de compañeras que son más que compañeras ya. Sí, bueno, de hecho estábamos hablando de una ilustración que la vamos a mostrar, que es una ilustración, yo creo que la conocí a Ro con esta ilustración en redes sociales. Si no me equivoco, es esta. Hay dos amigas, dos compañeras. Una llora, la otra la abraza y la que la abraza le dice, cuando estés lista, nos levantamos juntas. Yo dije, yo creo que la conocí a Ro con... Sí, nos conocemos porque hoy te preguntaba, si vos te acordabas, porque yo venía viajando, ¿no?, en el colectivo y digo, ¿cuál fue el momento en el que nosotras dos nos juntamos? Porque también durante esos años era todo tan rápido y tan voraz, porque queríamos hacer un montón de cosas, que se empiezan a borrar esos momentos como de los primeros contactos, ¿no? Sí, y hablábamos esto de que nos conocimos un poco como nos hemos conocido varias, con las producciones de esos años de ebullición, de estar con toda la fuerza de la posibilidad de cambiar un poco el mundo. Creíamos eso y lo seguimos creyendo. Sí, si no, no estaríamos acá. Y revisando esa ilustración, porque hemos aprendido un montón, pensamos algunas cosas. Que es una imagen te decía que tenía una gran, no contradicción, porque ya no es contradicción, pero hubo un momento en el que me cayó una ficha, porque la que está diciendo cuando estés lista nos levantamos juntas, soy yo, el personaje soy yo. De hecho, al principio yo tenía otro personaje y volviendo para atrás, ¿no? Y me di cuenta que la que tenía que hablar era yo, porque era como muy ambiguo. Entonces aparece ese personaje. Y ese personaje en el dibujo está acariciando a una chica afrodescendiente y digo, lo que es el racismo internalizado, porque en algún punto es como que me estoy comportando como una blanca salvadora, claro, ¿no? White saver. Sí, de yo te rescato. ¿Quién sos? Sí, ¿no? Claro. Bueno, no tenía esa intención para nada, sino la intención de visibilizar como el personaje principal de las historias que voy contando. Soy yo, porque soy la que habla.
y tenía en ese momento varios personajes, una chica afro, una chica con discapacidad, una mujer trans, o sea, distintas compañeras de la vida real, pero que iba llevando las ilustraciones. En ese momento fue esa. Pero después digo, bueno, lo simbólico es importante, y yo todo el tiempo estoy tratando de desarmar las violencias simbólicas. Y cuando empezás a analizar dibujos de hace, no sé, 5, 8, 10 años, 15 años, te saltan alarmas por todos lados. Pero está bueno, sí, porque es parte del proceso, ¿no? El recorrido de ir entendiendo los aprendizajes. Totalmente. Porque, bueno, hoy esa ilustración yo tampoco hubiera pensado eso en ese momento. Y ahora sí digo, bueno, por ahí, que esto que decíamos. Cambiarlo, sí, o que las dos estén en la misma situación de pares, ¿no? Que en definitiva es eso, nos levantamos juntas. Pero pienso que es válido como ir repensándonos, no solamente en las actitudes, en estos aprendizajes, también en, bueno, entender que fuimos haciendo procesos, que los momentos también fueron cambiando, inclusive con otras compañeras, entender que, bueno, vos esto ya lo viste y por ahí hay un montón que todavía no, y yo estoy segura que hay un montón de cosas que se me están escapando. Si se me escaparon antes, ¿por qué ahora no? Claro, claro. ¿No? Sí, estaba pensando en esto, en el recorrido y la ilustración y cómo, bueno, empezaste a compartir determinadas producciones que tenían que ver con esto de reconocer y visibilizar las propias violencias, y pensaba cómo todas llegamos a los feminismos de algún modo registrando ciertas violencias y entendiendo que había otras a las que les pasaba lo mismo, que nos ayudaban a sí, entender dejó de ser individual, ¿no? Claro. Esta cosa de me está sucediendo a mí. Bueno, cuando te empezás a dar cuenta que es estructural, que no es que solamente te está pasando a vos, y que son siglos y siglos y siglos de un sistema que está súper aceitado y del que cuando vos empezás a salir o a correrte, pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Que todos los sectores conservadores intentan volver a colocarnos como criadoras, digo, dentro de casa, en el espacio de lo privado, de lo doméstico, y que lo público y lo político sigue siendo masculino, y los espacios de poder también, y cómo la belleza, y esto lo hablaba mucho con Lala Pasquinelli, cómo la belleza para nosotras es una situación de quietud, ¿no? Estás preocupada por no verte vieja, porque el viejismo es muy fuerte, de estar arreglada, de estar linda, no solamente es desde lo económico, sino desde el tiempo que perdés, y de no estar prestando atención a todo lo otro que está pasando. Entonces, la belleza como este corset que te va silenciando y que te va dejando quieta, ¿no? Que no... Sí, interesante pensar el mecanismo este del mandato de la belleza asociado a las ultraderechas y al retroceso de los feminismos, ¿no? Bueno, porque de alguna manera lo que es ser mujer. Hoy revitalizar toda esta cuestión de la belleza le es muy útil. Sí, claro. A las ultraderechas. ¿Por qué? Porque es, bueno, legitimemos eso. Bueno, aparecen las tradwife, ¿no? Las esposas tradicionales sería la traducción, que es el estereotipo, o sea, es el volver a reforzar todos los estereotipos, roles y mandatos de género, que son formas de disciplinarnos, de moralizarnos, y que además lo pintan como algo natural, porque lo natural, lo biológico, es incuestionable, digo, es lo que es. Si vos teñís lo cultural, las construcciones que se fueron haciendo durante siglos de lo natural, no hay un punto de discusión, ¿no? Por eso se quejan tanto de, bueno, las construcciones culturales, mimi, como hace el presidente. Sí. Y parte de nuestro laburo es ir desarmándolo, es ir mostrando que no tiene nada de natural todo eso. Nadie nació con el chip de ni cuidadora, ni de criadora, ni de encontrar cosas en la casa. O sea, desde que sos niña te entrenan a través de los juegos y los juguetes de una manera, y así también a los varones, ¿no? Siempre desde lo binario, o sea, con una negación de la diversidad absoluta, de las personas intersexuales, que son quienes nacen con una combinación, ¿no? de genitales, gónadas, hormonas, porque todo tiene que ser blanco-negro, bueno-malo, y hombre y mujer. No hay otra opción. Sí. Te voy a hacer una pequeña interrupción porque necesito que probemos algo de esto. Pau, queremos saber un poco de esto. Cuando quieras nos venís a explicar, porque se ve todo tan... No sabemos ni cómo comenzar.
¿Qué tiene? Esto es. Primero y principal, la idea del comedor es compartir. Ajá. Es el concepto principal. Así que compartan todo. Obviamente, bien. Yogur con fruta y granolas. El yogur es de búfala. Ajá. La granola la hacen mis compañeras pasteleras y son de todas frutas de estación. Estamos celebrando el otoño y las granadas. Hay unas macetas que trajo Narda que, no sé, son deliciosas. Y esto, dijiste algo especial de las manzanas. Sí, ¿Qué no me tienen? acuerdo la verdad cómo se llaman, pero el color es como que tiene Las naranjitas. al amarillo. Y cuando la comes, no sé, es como súper fresca, ácida, dulce. Ay, qué rico. Pará. Power. Y esto no. Espera, Pan de masa madre, voy a fijarme de qué se. yogur y quinoa. Y Wow. huevitos 5 minutos. Y bueno, y pepas de membrillo y la masa tiene queso crema. Es delicioso. ¿Qué hace? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué decís? Bueno, yo ya. Por todo, por donde quieras. No hay un orden, ¿no? Está bien. Gracias, Pau. Pará. El huevito 5 minutos ¿Me lo donás dale. a mí, el huevito 5 Estrenalo. minutos? El huevito 5 minutos que es así, ¿ves? Cae para el costadito, no sé si se ve, pero bueno. Bueno, vamos Está muy a rico. tratar de seguir hablando. Esto es Mientras imposible, después de comer un Sí, se coso puede, de se huevo. puede. No. Coma el coso de huevo. Yo te digo que no sé si me tienta más el huevito 5 Prueba el huevito 5 minutos. los 5 minutos. Hace bien. A ver, como para seguir. Bien. Igual justo iba a plantear un tema que no. ¿Qué? No da para estar comiendo huevitos 5 minutos. No, pero bueno. Vamos a pasar del huevito 5 minutos a un tema. Va a ser recurrente hay esto. algo de lo que me interesa mucho hablar con vos, que sos como especialista en todo lo que tiene que ver con violencia simbólica. Y me pongo un poco seria porque ahí estaba pensando en la cuestión de las redes sociales y cómo este avance, digamos, patriarcal en relación a los cuerpos de las mujeres y la belleza hegemónica, etcétera, pareciera estar acrecentado. Y por otro lado, no solo eso, por la cantidad de imágenes que vemos y la inteligencia artificial, sino lo que está pasando con las pibas, que cada vez más chiquititas empiezan a ser como influencers de cuestiones de Skincare, ¿no? El la cuidado skincare desde los 12, 13 años. Sabés que hay un tema que estuve viendo en varias investigadoras que cuentan que se les empezó a adelantar a muchas el periodo menstrual. Ajá. Porque las cremas que son pensadas para personas adultas tienen hormonas. Entonces, esas hormonas empiezan a actuar en el cuerpo de esas niñeces y en muchos casos se les adelanta el ciclo menstrual. Me parece tremendo. No, tremendo. Digo, Pero- para que quede claro, se ven cada vez más niñas de 12 años, influencers. Menos también. También, pero además, digo, hay alguien ahí que las graba, hay alguien que las promueve, que en general son las propias madres. Hace poco me pasó en la presentación de un libro de Lala Pasquinelli, justamente, donde ella cuenta el rol de alguna manera dañino de esas madres que forman parte de esta cultura, no por... Sí, pero que no están jugando, como- digamos, no sino jugándolas, pero que sí somos entendiendo- producto de esta cultura. Y Claro. hasta que no empezás a desarmar esas cuestiones, digo, hay un montón de cosas que suceden en nuestras vidas que digo, si pusiéramos la lupa en tu vida, en la mía, seguramente muchas aparecerían también, porque están muy normalizadas. Sí entiendo que también en muchos casos cuenta desde lo económico, el exponer a esas niñeces a hacer todas estas cuestiones de tener más seguidores, de Claro, hay un lograr que reto haya económico marcas que sí. promovido un poco por las familias. Pasa con los filtros. Cuando doy charlas sobre estas cuestiones en las escuelas, por ejemplo, de gestión menstrual, de vínculos sin violencia, de violencia simbólica, muchas veces les pregunto, ¿no? Si usan filtros, ¿qué tipo de filtros? Porque por ahí no son las orejitas de conejo, sino son esos que te modifican el color de los ojos, el contorno de la cara, el color de la piel. ¿Qué pasa cuando esos filtros no están? ¿Qué pasa a todas las edades, ¿no? El encuentro del 1 a 1 real, cuando todas tus fotos han sido modificadas para lograr ser esa persona que te gustaría ser. ¿Qué pasa cuando vos te mirás al espejo?
Y también la cantidad de trastornos de alimentación que hay cada vez con edades menores, por esta necesidad de estar fit, de tener un cuerpo específico, hipersexualizado, porque además a las niñas se les exige desde hace muchos años ya, pero cada vez con mayor voracidad, también esa palabra va a aparecer mucho, claro. Que se transformen en mujercitas, ¿no? Sí, pero hay algo que ha empeorado en un punto. Sí. Yo me acuerdo de... Yo pienso que las redes tienen mucho que ver. En charlas que has dado vos, que mostrabas, por ejemplo, no sé, la portada de una revista donde veíamos a una Nicole Neumann, me acuerdo, de 15 Sexy años. a los 12, a los Claro, 12 a los decía. 12, no a los 15. A los 12, Parecía sexy a los 12. Nicole Neumann en la tapa de una revista, casi O sea, está en desnuda. séptimo grado, ¿sí? ¿Cómo va a Y ser el sexy? título de la tapa era Sexy a los 12. Bueno, das muchas charlas en sí, relación a eso, pero... sí. Pero la Mira, cosa está lo más peor. llamativo es cuando, previo a esa imagen y a otras más que voy mostrando sobre qué es la hipersexualización, hay una imagen que es como un cuerpo, ¿no? Semidesnudo, digamos, que está planchándose de costado, que es un cuerpo claramente re hegemónico. Y yo ahí pregunto, bueno, ¿qué se tiene que planchar? Porque la verdad es que no tiene ninguna marca. Y lo siguiente es el cuerpo que la mayoría de los varones heterosexuales desea, el cuerpo que en la cabeza de los varones se construye también con los mismos mecanismos, con los mismos dispositivos, es el cuerpo que no tiene pelos, que no tiene arrugas, que no tiene marcas. Y naturalmente quien tiene ese cuerpo es una niña, no hay ninguna mujer que sin hacerse algún tratamiento lo tenga, ¿no? Porque aparte de la carrera contra el tiempo no la vamos a ganar. Y cuando simplemente digo eso, vos les ves las caras como está inventando, mira la pavada que está diciendo, está exagerando. Y después atrás de eso viene Sexy a los 12, una imagen de, que no sé si es una niña o es una mujer que está vestida de blanco, que es más o menos de los años 70, que es una publicidad de un perfume que se llama Love, Amor. Y el texto es: amor es suavidad de bebé, porque la inocencia es más sexy de lo que pensás. Y ella está agarrada con el osito blanco, toda de blanco, ¿no? Virgen, carnecita fresca, digamos, todas las frases que solimos escuchar desde que somos muy chicas. ¿Nos podés decir algunas, como para que nos queden bien claras? A ver, ¿cuáles son las típicas frasecitas? Carne fresca Carne de fresca, varones. ¿qué más? Ahora no se me ocurren, pero yo me acuerdo que un amigo decía que si llegaba a atarse los cordones en el cordón de la vereda, estaba bien. Y lo escuché varias veces, ¿no? ¿Por qué? Porque el abuso sexual en la infancia está totalmente normalizado. O sea, ahora puede ser que escandalice un poco más ciertas situaciones. Pero vos fíjate todo lo que hay en contra de la educación sexual integral, que ¿para qué ha servido mayormente la ESI? Para denunciar casos de abuso intrafamiliares, que es donde mayormente ocurren. Sí, para denunciar, me parece que lo más importante de todo es, se puede llegar a la denuncia, pero lo más importante es Denunciar actuar a en la escuela, me refiero. Claro, como identificar, ¿Qué puedo decir? Esto, Tal cual. Esto no está bueno, no está bien, no corresponde, y ponerle nombre. Cuando al principio yo decía, hay un montón de ruidos a los que no podía ponerle nombre, simplemente es eso, es desconocer qué es. O sea, vos sentís el ruido en el cuerpo, sentís la ansiedad, sentís el dolor, sentís que algo está mal. Si es en el caso del abuso sexual en la infancia, es terrible, y sobre todo porque viene también encerrado en esto del secreto, de no tenés que contar, y suele, ¿no?, ver como... Sí, pero no es solo, bueno, esta incomodidad que estás sintiendo, bueno, la legitimamos, hablemos de eso no está bien. No, tal cual. Pensaba, Ro, porque ahora vamos a conversar un ratito sobre eso, que es, y volviendo un poquito a lo que te pasó a vos, con la identificación de las propias violencias que viviste, y cuando esta cuestión una empieza a entender que no nos pasa solamente a cada una en su propio hogar o en su propio ámbito de laburo, sino que es una cuestión colectiva, se cumplen 10 años del Ni Una Menos. En este contexto. Bueno, en un contexto que te dice que la acordás? violencia de género no existe, ¿no? En un contexto que te dice eso. Entonces, Sí, hay lo un primero es, femicidio por día. si vos te acordás, ¿qué te pasó en esa primera marcha? Ni una menos. ¿Y, bueno, qué hacemos hoy? ¿Qué pasó en la Argentina según tu propia mirada como activista? ¿Qué nos ha pasado? mira,
justo en el Ni Una Menos hacía un año que yo había logrado salir de esta situación y ya estaba dibujando, o sea, estaba como muy activa con el tema. Entonces Claro, cuando a mí me pasó apareció, lo mismo, ¿eh? bueno, Porque yo creo que muchas despertamos ahí, como que nos sí, cayó digamos, colectivamente la ficha de... lo veníamos viviendo y el Ni Una Menos fue la toma de conciencia colectiva. Es que fue el encuentro colectivo. el encuentro Y en colectivo el las encuentro calles. colectivo es en el momento en el que más poder tenemos. ¿Por qué está siempre esta historia de que las mujeres somos jodidas entre nosotras, las brujas, las hermanastras Cenicienta, que hay que separarse? Perdón, ¿no? Las conchudas. Porque está claro que cuando nos empezamos a juntar y hablamos y tejemos en todo sentido, Empieza gente. Sí, y claro. sí, te empezás a avivar, decís, "Ah, hermana, esto que te pasa a vos también me está pasando a mí, le Claro. pasa a ella". Y ponerle nombre de vuelta a todo eso fue a través de Ni Una Menos la posibilidad de que colectivamente empezáramos a repensar un montón de cosas. También ahí obviamente empezó a tomar mucha más fuerza la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ya ¿Por que se qué? acaban de Porque cumplir estábamos 20 años. Sí. Porque estábamos en las calles, porque nos transformamos en sujetos políticos activos. O sea, Sí, igual, rebobino un poco porque ¿cómo surge el Ni Una Menos que surge en la Argentina? sí. Surge en Twitter Fue- a partir de un tweet Tweet de Marcela Ojeda. una periodista les habla a otras compañeras periodistas, escritoras, artistas. No vamos a hacer No vamos a nada. hacer nada, vamos a seguir soportando que nos maten y nos entierren, porque esta chica Sí. le mató el novio que está embarazada, pero No, y aparte fue una seguidilla porque a partir de ahí empezaron a verse más todos esos femicidios diarios y que eran la mayoría de adolescentes. A Lo mí que el digo de es- Mica García fue Sí. uno de los... lo que digo es que el Ni Una Menos empezó con un tweet, que en ese momento Twitter era una red donde se podían promover, digamos, iniciativas en defensa de los derechos humanos, la diferencia de lo que está pasando ahora en manos de Elon Musk y de tantas otras cosas que pasaron, pero digo, y a partir de ahí fue la salida a la calle. Sí, Te interrumpí porque me pareció importante tener en cuenta que hubo un empujón de las redes. sí, totalmente. Bueno, ese Ni Una Menos aparte fue multitudinario. Los que siguieron también, yo pienso que ahora, bueno, perdió un poco más de fuerza el tema de encontrarnos en las calles. Me pregunto por qué. ¿Por Bueno, qué la no fuimos? pandemia. Sí, la pandemia nos metió adentro a No, todas. a todas. Y después Pienso no, que... no hubo manera de volver a salir. No. Y creo que también mirando hacia los feminismos, cuando se institucionalizó, cuando muchas quedamos Claro. dentro del aparato estatal, Sí. por decirlo de alguna manera, en un gobierno que la verdad que no estuvo bueno, fue como que nos empezamos a separar. Bueno, también pienso que cuando se legalizó el derecho al aborto, que era lo que nos aglutinaba y nos unía como mucho más fuerte, algo sucedió ahí Sí, que como como- que relajamos, ¿no? Claro, logramos eso y pareció que Y ese pareció bastión... que ya está. Y tenemos un montón Sí. de cosas para discutir. Hay situaciones puntuales dentro de los feminismos que todavía no se logra encontrar el camino. Ujú. Pero bueno, seguimos intentando también desde los lugares que podemos. Estamos todas sobreexigidas, sobreexplotadas, autoexplotadas, con un montón de trabajos. Y Sí, el activismo se empezó a transformar también en una situación de exposición muy fuerte y de recepción de agresión. Entonces eso hace que te vayas autocensurando, que te corras de los lugares en los que estabas. ¿Y qué pensás de los que dicen, digo los en masculino, bueno, también hay las, que nos pasamos 3 pueblos? No. ¿Hay algo donde sentís ¿Cómo que... te vas a pasar 3 pueblos si hay un femicidio por día? ¿De qué estamos hablando? Y que no se cuentan, o sea, de los travesticidios, transfemicidios que no nos enteramos, el lesbicidio de Barracas, el triple lesbicidio de Barracas. ¿Qué 3 pueblos? ¿Qué significa pasarse 3 pueblos? Sí, escuché, ¿no? Bueno, no se le dieron herramientas a los varones. Pará. Porque a mí me enoja en algún punto. Porque esta situación de ser cuidadoras, maestras, de tener que dar explicaciones, de tener que estar en todos lados, resolviendo todo. ¿Dónde están las feministas? No sé, y se está hablando del pingüino, de no sé a dónde están las feministas. Están haciendo lo que pueden, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos.
¿Qué es pasarse tres pueblos? Haber salido a la calle, haber simbolizado una lucha con un pañuelo. Bueno, hay quienes dicen, y en modo de reflexión, porque me parece que es un momento para que pensemos estrategias, pensemos cómo resistir, etcétera, pero hay quienes dicen que lo de pasarse tres pueblos también tiene que ver con haber dejado afuera, de algún modo, a ciertos varones jóvenes, Sí, pero o con las cancelaciones. no, la cancelación no sirve para nada. Bien. ¿Por qué? Porque en algún punto, ¿quién no cometió alguna forma de violencia? No hay persona que no reproduzca formas de violencia. Sí, Las tenemos sí. normalizadas, ¿sí? Entonces, digo, si vos te parás del lugar de la moralista, de voy a jugar a todo el mundo, a mí me pasó una situación, me acuerdo, que a mí me cambió un poco la cabeza. Araceli González, en un momento, esto lo cuento porque, perdón, Araceli González en un momento salió a decir, cuando era el furor de 2018, ¿no? Que Muriel Santana había dicho que ella había tenido un aborto en el programa de Real, porque en realidad Facundo Arana había felicitado a Isabel Macedo. Así arrancó todo el bolón. Sí, me quedó regrabado. Facundo Arana, cuando Isabel Macedo es madre, la felicita por haberse recibido de mujer, realizado de mujer, y ahí fue una catarata. Y entonces Muriel dice, mirá, yo tuve un aborto, igual considero que soy mujer, tan mal no me fue, digamos, ¿no? Y ahí empezó todo el debate en lo de Real, que a mí me pareció genial porque eran espacios a los que nosotras no lográbamos nunca llegar. Entonces estuvieron muchas de las grosas que andan hablando siempre, poniendo el cuerpo, ¿no? También porque eso después tenía un vuelto, obviamente. Claro. Y en ese momento salta Araceli. Pobre. Perdón, te juro, me quedé traumada. Y dice, bueno, que ella no era feminista porque amaba a su marido y a su hijo. Y a mí no se me ocurrió, claro, la reacosamos, pobre la mina, ¿no? Porque todas como que le quisimos enseñar Claro. que era el feminismo. Yo me acuerdo que le hacía Para hilos. poder ser feminista y amar a tu marido y a Es tu que no hijo. tenía nada que ver. Claro. Era explicarles que no tiene que ver con odiar a los varones ser feminista, Claro. ¿no? Entonces Menos era- a los hijos. no, menos, bueno, no sé, no tiene que ver con el feminismo. No. Entonces, claro, Twitter. Hilos de dibujos explicándole qué era. Y después, con el tiempo, yo dije, la volvimos loca. ¿Por qué ella no podía decir lo que pensaba en ese momento, en ese proceso, con lo que a ella le pasaba, Claro. con que quizás había muchas situaciones para la que todavía no estaba lista para escuchar o para reconocer? ¿Quién soy yo para explicarle entre comillas? Explicarle porque desde un lugar. terminó siendo un acoso, ¿no? Grupal, porque la verdad que fue eso, que todas salimos con Araceli, hashtag Araceli, ama a los hijos, bueno, no sé, esas Bueno, pavadas. yo creo que cuando decimos lo de pasarse tres pueblos, puede interpretarse desde ese lugar Pero en el fue un sentido proceso. de- Y bueno, ¿Y a los varones qué? no, pero bueno, por ahí esto de atacar hacia Es Araceli, que yo creo que a veces te pasás de rosca y retomás porque tiene que ver con cuando vos salís de una situación de opresión, de que te caen todas las fichas todas juntas, uy, hay unos ruidos raros. cuando te caen las Vamos de fichas. Sí, yo creo que cuando vos salís de un lugar de opresión, de violencia, querés romper todo. O sea, el primer impacto de la salida es esa, ¿no? Después, bueno, Y sí. vas volviendo para atrás. Pero, ¿qué me parece está bien repensarlo, se pasaron tres pueblos? ¿Por qué los varones de cualquier edad no se toman el laburo de repensar, como hacemos grupalmente, nosotras, nosotres, todas estas divisiones desiguales, discriminadoras, estereotipadas, culturales, que son estructurales, que llevan muchos años, porque les queda cómodo, porque en algún punto están ubicados en una situación diferente. Empezaron a notar que había un parate del otro lado, un límite frente a situaciones que están normalizadas. Yo sé que hay un montón de varones que no entienden que muchas de las actitudes que tienen son formas de violencia, porque están normalizadas, se hicieron norma, son aceptadas, ¿sí? Ahora, ¿por qué siempre nos ponen en el lugar de tener que explicar y enseñar y volver a explicar y volver a enseñar? ¿Por qué el proceso no es colectivo también desde ese lugar?
Entonces, nos pasamos 3 pueblos. Bueno, ok. ¿Y del otro lado qué onda? O sea, están 8 pueblos atrás. Claro. Porque si se dieran cuenta que desarmando todas estas formas de control, que son los roles, los estereotipos, los mandatos de género, quedarían liberados de un montón de cuestiones. A ver, para mí hay una forma de violencia machista sobre los varones que es la más fuerte de todas sobre los varones, que es: no llores, pareces una nena, maricón. Esa frase que se dice de distintas maneras desde que son muy chicos y que se sigue diciendo, les recorta la vulnerabilidad. ¿Qué es les recorta la vulnerabilidad? Después es un tipo adulto que no va al médico hasta que no se le cae el hígado porque la banca. Se la tiene que bancar. No sé si se la banca, pero tiene que demostrar que está todo bien, que es fuerte. Bueno, claro, porque ¿sí? Los cuidados son temas de minas. De mujeres, pero sobre todo porque cuando vos te recortan la vulnerabilidad solamente para situaciones que tienen que ver con la afectividad, el cuidado, el romance, por ponerlo de alguna manera, hay una parte tuya que está totalmente recortada. Después están mirándonos una película para mujeres y vos ves que están haciendo fuerza para no llorar y dices: Roberto, si querés llorar, claro, llorá, ¿viste? O solo esto que decís me parece muy interesante, como solo la sensibilidad y el romanticismo y el cuidado y el amor. Porque en el fútbol pueden llorar. De amor, sí, de pareja o hacia un hijo o hija. Si no, no. O hacia sí mismos, ¿no? Vos pensás que el llorar está permitido en una cancha de fútbol. Lloran de alegría, de tristeza, ¿viste? Se pegan en el pecho, yunta, todo bien, divino. Pero cuando salen de ahí, ya no. El tipo que se enamora es un pollerudo, es un domado, está mal. O sea, está mejor visto que cuantas más... estamos hablando sobre todo de un varón heterosexual, ¿no? Claramente, que es el estereotipo específico de todo esto que se está viendo de vuelta. Modelo de masculinidad. Patriarcal. Entonces, detectar esa forma de violencia que aparte te está diciendo que la vulnerabilidad es un sinónimo de debilidad y te lo está uniendo al ser niña y al ser gay. O sea, ¿cómo se construyen esas masculinidades? ¿Desde qué lugar? Y obviamente que el machismo nos afecta a todas las personas, el racismo, o sea, ahí hablamos de la mirada ya interseccional y es mucho más amplio porque a cada persona la atraviesan un montón de cuestiones y no todas las realidades son iguales, claramente hay tantas realidades como personas en el mundo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿por qué no se replantean qué es lo que está pasando? ¿Por qué en lugar de tratar de escuchar de lo que veníamos hablando, se ofenden? Porque la primera era: no todos los hombres. No, ya sé que no todos los hombres violan. Sí, ya lo sé que no pasa todos es que los hombres... hay que ver primero y principal que desarmar estructuras, digamos, culturales que tenemos totalmente todas las personas naturalizadas y que reproducimos sin darnos cuenta, es difícil. Pero además, esto que planteás, que es interesante, lo de, bueno, te estás perdiendo un montón de cosas. Un montón. Flaco. Podés la llorar, paternidad. podés tener miedo, podés un montón. La paternidad, digo, esto que tenemos, los varones tienen 2 días de licencia por paternidad. Es tremendo. Bueno, pero además, por ampliar eso y ahora se fue todo para atrás. Claro, olvídate, pero ¿no? digo, todo eso que podrían ganar estos varones, digamos, de los que estamos hablando, también implica perder ciertos privilegios. Entonces, yo creo que es eso. Por eso. Hay un lugar, y que hoy lo vemos, y es muy claro, y se ve en un montón de ámbitos, que se volvió a legitimar ese lugar. Sí. Y volvieron a decir: pará, déjame, ahora vuelvo con el piropo, vuelvo con esto, vuelvo a dejar de tener miedo de que sea malinterpretado. Bueno, fíjate que en ese momento era: las feministas son todas feas, ¿viste? Y subían fotos. Pues fíjate que a qué lo unían, ¿no? O resentidas, o odian a los hombres. Pero hay algo del restablecimiento de sí, este poder. Bueno, los sectores conservadores no pudieron soportar ese avance, pero los procesos tienen, ¿no? Eso de ir para adelante y para atrás y para adelante y para atrás. O sea, ¿qué sector privilegiado va a aceptar largar esos privilegios para que el resto de las personas viva de la misma manera, acceda a los mismos derechos? Volvamos al tema de los varones. ¿Por qué? Porque me parece importante, no solo por esto de pensar en cómo se fueron restituyendo, legitimando esos lugares que estaban un poco en crisis con el avance de los feminismos, sino para pensar algo que me parece muy importante, que es que la gran mayoría de los votantes del actual gobierno de Milei son varones jóvenes antifeministas. Hay algo ahí de los varones. Se llaman, ¿no?
Bueno, no solo incels, porque incels tiene que ver también con una cuestión de la dificultad del vínculo tiene sexual. que ver con que no tienen relaciones sexuales porque las mujeres no quieren por feminismo, digamos. Parte del discurso tiene que ver con que al ser feministas, si no quieren a los varones, entonces no tienen relaciones sexuales con ellos, ¿no? Sí. Me parece un montón. O sea, empezás a hacerte cargo también de qué es lo que está pasando del otro lado, que es lo de nos pasamos los 3 pueblos. Pero hay algo ahí donde vos ves que tal vez esta fuerza de las pibas feministas y de las chicas, de la revolución de las hijas, como dice Luciana Pecker, de algún modo generó... Sí, una resistencia al backlash, que los ¿no? varones, que volviese esa violencia nuevamente. ¿Por qué? Porque estabas corriendo los lugares que estaban definidos culturalmente para las mujeres adolescentes, para las mujeres adultas, para las mujeres adultas mayores. La sexualidad, el deseo, la autonomía sexual, reproductiva y no reproductiva. Estás hablando de deseo, que siempre nuestro deseo estuvo unido a la maternidad. O sea, el goce no lo tenemos permitido. La sexualidad está aprendida de maneras distintas. Pero también en los varones, antes, vos fijate lo que estaba de normalizado el abuso sexual en la infancia, que fueron generaciones y generaciones de pibitos de 12, 13 años, que los padres, los tíos, los padrinos, los amigos del padre, los llevaban a debutar, ¿no? Con una persona adulta. Y eso es abuso sexual en la infancia. Y además quitarles un momento de elegir cuándo y con quién y de qué manera. Entonces, donde el amor y el cuidado está completamente corrido, ¿no? Y además en esa situación totalmente desigual, que cómo construís el deseo en ese momento. Yo pienso que estos pibes votantes de Milei, que además son quienes se mueven en las redes sociales, ¿no? Con mayor asiduidad. Me compliqué la vida. Van recibiendo información que es muy cortita, que es rápida. O tenías un tipo que andaba con una motosierra hablando de que las minas son todas unas locas, que hay que romper todo, que... Y en algún punto, primero, la rebeldía adolescente tiene un poco que ver con eso. Y por otro lado, venían de escuchar que juntas somos más y podemos, y viéndonos con libertad en la calle, y pibitas chiquititas diciendo, yo entiendo qué significa tener un pañuelo verde. Y eso produjo un rechazo, porque es miedo. Todas las formas de violencia surgen de los miedos. El miedo a perder el poder es muy fuerte. Y en los pibes adolescentes, que por ahí aparte en sus casas o en los ámbitos en los que se mueven, van escuchando esto de es una loca, mirá esta trola que anda por la calle vestida de esa manera, o si perreás, después no esperes que yo defienda tus derechos, ¿no? Bueno, digo, esas cuestiones que siguen pasando y de gente que una dice, progre. Mirá quién lo dice. Bueno, todas esas cosas hay que repensarlas, sí, hay que hacer un análisis, sí. Ahora yo digo, ¿en qué momento los varones van a tomar la responsabilidad de repensar también todas esas formas de violencia? ¿Les interesa? Y yo creo que la gran mayoría no. También hubo un momento en el que se aprendieron un discurso y tenías a los aliadines, como decíamos en ese momento, que era el que decía lo que vos necesitabas escuchar porque había aprendido, ¿no? Todo lo que era no ser violento. Claro. Y de vuelta, no hay persona que no reproduzca violencia. Todas las personas reproducimos violencia, incluso sin darnos cuenta, porque son estructurales. Estructural significa que desde nuestras niñeces fuimos aprendiendo a comportarnos de determinada manera, porque no hay nada biológico en todo eso, es aprendido. No es que nacimos en una isla de manera solitaria y creciste con los yuyos, no. O sea, es entender que el varón se va constituyendo varón, asimilando conductas y acciones violentas. O sea, para ser varón, en los juguetes. Para ser varón tengo que porque tiene que ver con la virilidad, tiene que ver con el poder económico que también impone el rol de ser proveedor, tiene que ver con este recorte de la vulnerabilidad. Por eso te digo, pensemos en los juguetes que se les suele dar a los varones. En algunas casas eso cambió, sí, cambió, obviamente, pero pensémoslo desde lo estructural, no desde lo que a mí me pasa o no me pasa, lo histórico. Armas, todo lo que tenga que ver con rueditas, menos cochecito de bebé. ¿Qué más?
Bueno, juegos los para juegos, armar, no, los de disfraces química, de disfraces de superhéroe, superhéroe, de la pelota, soldado, el fútbol, el pelota, afuera, los juegos. perfecto. Sí. Los juegos en general tienen que ver con la fuerza física, con el poder moverte, con ocupar espacio. Los patios de los recreos generalmente o históricamente eran espacios en los que eran los varones, ¿no? Que lo ocupó y vos estabas cambiando figuritas, un papel de carta al costadito, medio sin moverte. ¿Será que, digo, y tomando un poco esto que decís de qué es lo que, por qué la violencia viene del lado del miedo? Estaba pensando en algo que hemos leído varias veces de Rita Segato, que es esto de que la violencia es un poco para restaurar ese poder perdido. ¿Hay algo que te parece que está pasando con la política actual, con el gobierno actual, con la contrarrevolución hacia los feminismos por parte de este gobierno que tiene que ver con eso, el miedo a perder? Sí, bueno, miedo, porque el odio viene del miedo, ¿no? El odio se construye desde el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a perder esos privilegios, el miedo a los espacios perdidos, el miedo al terminar de darte cuenta que la otra persona es igual a vos. O sea, ¿por qué se está hablando de que los derechos humanos no existen, que la violencia por razones de género no existen? Están desarmando todas las conquistas que se fueron obteniendo con la lucha, la calle, lo colectivo durante mucho tiempo. Ahora, este gobierno es un gobierno que diríamos un sano hijo del patriarcado, ¿no? O sea, son racistas, son clasistas, son misóginos, son LGBT odiantes, son capacitistas. Vos fíjate todo el desastre que están haciendo con las personas con discapacidad, pero son sádicos, además disfrutan del poder y de hacer sufrir. Pero vuelvo un poquito para atrás, porque pienso que tiene que ver también con eso. Yo me imagino la niñez de ese presidente que él contó, que fue violentado por su papá un montón de veces, que lo burlaban en la escuela. Yo en algún punto siento que estamos pagando todos los traumas que tuvo desde su niñez y como que, ¿viste que yo ahora puedo? ¿Viste que yo ahora soy el que tiene el poder y puedo hacer lo que quiera? Sí, igual es interesante pensar por qué ese personaje llega, nos representa. Bueno, nos representa. Sí, igual ahí también está metido todo lo político partidario, que era sacarle votos, digo, a ver, yo no soy politóloga, no tengo mucha experiencia, pero más o menos de ir viendo cómo se iba jugando el subirlo a los medios de comunicación y desde qué lugares, o sea, no fue algo espontáneo. No, se lo construyó para correr a otro. Para correr a otros, tal cual. Y bueno, se los terminó convocamos a esos pibes hoy. Ya sé que vos vas a decir, no tenemos por qué las feministas hacer esto. Pero yo digo que hay que convocarlos. ¿Cómo convocamos a esos pibes? No les podemos dar todas las respuestas. Tienen que hacer un trabajo. Lo digo, soy madre de un pibe de 19, vos también. Sí. Así que si les tuviéramos que hablar a los pibes de 18, 19, 20 años, y decimos, che, sí, la violencia de género existe. A ver, chicos, bueno, ¿qué les podríamos decir así en yo creo que primero es hablarles de lo que les pasa. Para que entiendan. Primero es hablarles de lo que les pasa a ellos. Sí. Que es un poco lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Que si vos aprendes a detectar que ya desde chico te están recortando partes tuyas, que obviamente te ubican en un lugar de mayor poder, de mayor acceso a ciertas situaciones, pero que también tiene un costo en la pérdida de quién sos vos, o cómo querrías vivir tu vida, o cómo podrías decidir vivir esa vida, y quién querés ser y cómo podés ser. En las charlas que suelo dar todos los días sobre los temas que te decía recién, me doy cuenta que necesitan preguntar y conocer. O sea, yo uso mucho material gráfico porque me parece importante no darles la escapatoria de lo estoy inventando yo. Entonces, usar publicidades, memes, cosas que son cotidianas y empezar a mostrarles esa violencia simbólica, que son todos los mensajes, los discursos, los modos de pensar, de actuar, que sostienen, refuerzan, reproducen, legitiman cualquier forma de violencia, ¿no? La reproducimos constantemente y no nos damos cuenta. El camino sería un poco mostrarles que se están perdiendo un montón de cosas. ¿Qué se están perdiendo? Se están perdiendo tener un vínculo sano con otra persona. ¿Por qué? Porque si vos no podés sentir libremente, llorar,
expresarte, decir lo que te pasa, ponerle un nombre a las emociones que vos tenés. Estoy enojado, estoy triste, estoy contento, no me gusta esto que vos estás haciendo. Poder ser vulnerable y que el ser vulnerable no sea me como una piña literal o no, ¿sí? O simbólica, porque sos un pollerudo, porque sos un llorón, porque maricón, Porque, digamos, si pudiéramos desarmar o ayudar a desarmar este modelo de masculinidad y pensar en modelos de masculinidad más libres, más construidos desde el deseo, salir de ese lugar del proveedor, el macho que tiene que ganar guita y sostener y ser padre. Y fíjate que cruel también es ese mandato, porque primero, hoy en día la mayoría de las personas afuera o adentro trabajamos, ¿sí? En momentos de crisis, de mucha crisis, como está pasando ahora, es muy probable que la mayoría de esos varones no puedan cumplir con ese rol de proveedor. Y genera una violencia sobre esa persona enorme, porque no das la talla, porque tan hombre no sos, porque no podés cumplir con lo que se espera. La mayor cantidad de suicidios tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Con no doy abasto, no puedo salir de acá. Y como ya te recortaron la parte de poder decir qué es lo que te está pasando, estás en una encerrona. Pero además esa violencia normalmente no te la quedás vos. Va hacia el resto de la familia, porque no hay modo de contenerla, porque no te enseñaron a decir qué es lo que necesitas o qué te pasa o qué no das abasto y te estás asfixiando, porque tenés que estar bien, porque les enseñan a reproducir violencia, pero también a aguantarla, porque la palabra clave es aguantar, tienen que aguantar cualquier cosa. Pero vuelvo a lo de los juguetes, que es importante. ¿Por qué no se le da un bebote a un varón? ¿Cuál es el miedo de que juegue con un bebote? Sí, bueno, yo creo que te conté a vos que hace poco hice un trabajo para un nuevo juguete que lanzaron que son, ¿viste? Sí, me habías dicho. Las valijitas de cuidado. Sí, de Juliana. Sí, entonces hay unas para varones. Sí. Y que incluyen juegos para que los nenes varones... En lugar de rosa le hicieron celeste, digamos. No, le hicieron verde, creo. Bueno, está bien, sí, pero sí, dentro de todo no era la misma, se llama Juliana el gol de Juliana. Sí, bueno, es binarismo, pero bueno, más allá de eso le regalo a un nene el pañal, la mamadera, la cremita, la cunita, para que arropen a ese bebé o esa bebita. Y era muy interesante porque a los tipos que tenían que hacer la distribución de esos productos... No la voy a vender, ¿a quién se lo voy a vender? No la voy a vender, aparte me decís... Volando. No, que si le regalo esto a alguien me lo voy a tirar por la cabeza. Me vas a hacer un nene puto. Sí, bueno, ese es el miedo. Ahora, no es que vos agarrás un juguete y te transformás en algo. Hay mecánicos, doctores, boxeadores que jugaron con pelotas y que jugaron con soldaditos y que son gays. ¿Y cuál es el problema que sea gay? De vuelta, volvemos a lo conservador, a la familia. Pero además es creer que si se le enseña a un pibe a cuidar va a ser gay. Es que en realidad jugar con un bebote a nosotras nos puso en el lugar de cuidadoras, ¿sí? Digo, si lo pensamos de manera histórica, lo público y lo político siempre fue de los varones y quedaban eximidos de todo lo que era doméstico, que eran cosas de mujer. Pero vos fíjate que afuera estaba el dinero. Adentro era por amor. O sea, yo lo último que siento cuando estoy limpiando el inodoro es amor a mi familia. ¿Quién hace dibujitos en la tapa del inodoro? ¿Viste? Bueno, nada. Hay algo tuyo muy bueno, que no sé si lo trajiste acá. Que es Mala Madre. Que hay algo... Es que ese fue en pandemia. Este fue en pandemia. Ese fue en pandemia. El horror de soportar el encierro y el cuidado permanente. El comienzo de clases con el Wi-Fi, que por ahí no era suficiente, con todos los aparatos que tenías que coincidir para enseñarle a los pibes a hacer las clases, las pobres docentes que no tenían ni idea de cómo usarlo, o sea, y fue un caos. Ro creó un personaje en pandemia que se llamaba La Mala Madre. Es que en realidad era yo, ¿no? Y todas decíamos... Sí, fue buenísimo lo que pasó ahí. Fue buenísimo porque a todas lo que nos permitió, quienes las... Claro. Bueno, decir somos todas malas madres, somos todos. Lo que pasa es que hacemos lo que podemos. Es re fácil ser mala madre. Es muy fácil ser mala madre. Porque se esperan ciertas cuestiones que tienen que ver con la abnegación, con la culpa, con dejarte para el final. Yo siempre digo, la anécdota de Diego cuando él contaba, ¿no? Que la tota no comía para que pudieran comer ellos.
Y que él le preguntaba por qué le dolía la panza y ella, o por qué no comía, ella decía que le dolía la panza. Y yo siempre, a mí lo que se me viene a la cabeza es, ¿Don Diego se quedaba sin comer igual que la Tota? No. Yo me lo imagino comiéndose 2 platitos de guiso, que tiene que ver con esta idiosincrasia de cómo se vive la maternidad. Entonces, ¿qué pasaba con Mala Madre? Además de esto de me encierro en el baño a ver medio capítulo de una serie porque era el lugar que más o menos tenías de privacidad, ¿no? Hasta cierto punto, porque dependiendo de la edad van al baño con vos y los tenés. Hay un dibujo de mi hija hablándome sentada en el inodoro, en el bidet, mientras yo estoy obviamente haciendo pis y bla, bla, bla. Y el mamá, mamá, mamá. Y es como, llega un momento que decís, me quiero ir a la mierda, o sea, basta. Corte, mamá se rompió, Pero, no está. tengo en mi cabeza la imagen de la madre sentada en el inodoro con la puerta cerrada y del otro lado, mamá. Sí, sí. Bueno, es que la primera vez que te dicen mamá te pones recontenta y después decís, ¿por qué no aprendiste otra palabra? Porque la verdad que se gasta, ¿no? Debe ser la palabra que más se usa en el mundo durante todo el día. Pero lo que sí pasó que estuvo muy bueno es que yo empecé a hablar de los lugares en los que me encanutaba el chocolate para no compartírselos, porque en pandemia vos salías a comprar y no es que todos los días salías a comprar, no había tan... Entonces, claro, ¿por qué yo te tengo que dar mi chocolate? ¿Por qué? Entonces yo decía, no, yo lo guardo acá. Y había uno que se llamaba María Escondo, porque en ese momento estaba de moda la nava esta de María Escondo, que si amasa la ropa, sí, era María Escondo, sí. Y entonces, claro, yo decía, yo lo escondo, y empezaban, yo lo guardo en una tacita, yo lo guardo en el cajón de las medias, y era como que era un listado de lugares de escondite de donde cada una ponía lo que se encanutaba, ¿no? A una era caramelos, no importa. Bueno, pero porque aparte es era el voz del secreto. Es que era la rebeldía, No, de y vos loco. también, Y entonces está bueno, tomá una manzanita que te cuido los dientes, ¿no? Y ella tenía, no sé, hay uno que estoy volviendo como de la farmacia con el barbijo y en la bolsa se nota que hay una... A mí me encantan esos chocolates que son amarillos, que empiezan con una B. Y está mi hija supuestamente diciendo, mamá, ¿qué fuiste? Fui a comprar unos remedios. Y se veían los chocolates y ella mirándome como, dale. Entonces empezó a generar una complicidad que tenía que ver con hablar de cosas que teníamos muy silenciadas, como muy guardadas para nosotras, ¿no? El permiso de la rebeldía, de decir, ¿por qué siento culpa cada vez que el tiempo o la plata son para mí? O sea, no es solamente culpa, lo siento como una pérdida. Te juntaste unos mangos, fuiste a la peluquería y estás en la peluquería y yo estoy acá gastando plata, tendría que comprarle las zapatillitas al más chico y el coso y entras, bla, 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 y no tenés un momento de paz, porque ¿no? el modelo, estábamos hablando del modelo de masculinidad. Sí. El modelo de la mujer que tiene que ser madre hermosa, etcétera, Es la etcétera. abnegación. Además es la abnegación Y la como culpa. la mamá de... Claro, de Diego, claro. A ver, yo que coman todo. ese comentario no lo hago juzgándola, ni loca, ¿no? Ni siquiera juzgándola a Diego. O sea, tiene que ver con mostrar cómo está totalmente aceptada esa abnegación. Que lo que se espera es que vos dejes de ser vos. O sea, una vez que sos madre, no tenés espacio para nada más. Es como que son pequeñas cajitas, ¿no? Y si no sos madre, y si no sos te madre, falta- estás falladita. no, algo estás más. completa. La maternidad te atraviesa, la vivas o no la vivas. Y es el nivel de crueldad y de sometimiento y de control del cuerpo que es absoluto. Bueno, ahora cuando el presidente salió a decir que nos íbamos a quedar sin gente en el mundo por el tema de que existe... El aborto existió siempre, señor presidente, y yo me imagino que cuando las amantes de sus amigos, la noviecita de los hijos de sus amigos quedan embarazadas y como sus amigos tienen plata, abortan, no hay ningún problema. Pero aparte, vamos a dar un dato muy claro. Se está hablando de la gran preocupación por la baja de la tasa de natalidad, porque necesitan las economías. Claro, mano fuerza de trabajo barata. Entonces, sí, pero vamos a dar un dato muy concreto, que es, se atribuye la baja de la natalidad en la Argentina a la ley del aborto. Y en realidad los gráficos aparecen en un montón de lugares. Empieza a bajar en el 2014 y la ley del aborto la obtuvimos recién en el 2020, así que... No, señor, no. Es pura misoginia, básicamente. Sí. Pero aparte te lo está diciendo alguien que no tiene hijos, o sea, tiene perros, que todavía no nos puede decir cuántos perros tiene. Pero entonces es importante, ahí viene lo simbólico y esa construcción de la masculinidad, porque atrás de eso salieron un montón, ¿no? Porque obviamente que están preparando el terreno para volver para atrás con ese otro derecho, ya volvieron para atrás con tanto.
Vi esta semana un streaming libertario que hablaba de Mirás esas cosas, qué ganas de sufrir. Sí, bueno, porque estoy trabajando mucho en ese sentido. Hay que ver. Mucha información. Pero, y hablaban de, che, listo, o sea, la mina tiene que volver a la casa, cuidar a los pibes, preparar de vuelta. Y encima ser bonita, sexy, divertida, inteligente, cuidadora. Y tenés que tener ganas de coger a la noche. Puesto y ser una bomba sexual. Porque además también. si estuviste en tu casa todo el día, cansada de que estás, ¿no? Bueno, todos esos discursos vuelven a tomar fuerza porque volvieron a tomar fuerza todas las ultraderechas, los sectores conservadores frente al avance de derechos que habíamos logrado, sobre todo en América en general. Fíjate que no es solamente acá en Argentina, pero pienso que es importante hablarle a los pibes para retomar lo que vos me preguntabas al principio, desde qué lugar están y cómo se vinculan, pero lo que pasa es que si no los podés sacar de las pantallas, ¿cómo haces? O sea, pienso que el hecho de no estar en las calles, de no estar en los clubes, de no tener ese roce social, del encuentro, del hablar, de medir cara a cara que lo que yo te dije te pudo haber lastimado. Porque un comentario en una red, en algún punto no les parece que es algo real, no lo unen con la vida real, no ven que todo lo que decimos o hacemos puede tener una consecuencia en la otra persona. ¿Qué haces con tu hijo? ¿Cómo le enseñás vos? No, yo hago lo que puedo. A ver, entiendo básicamente. Primero, pobre le tocó esta madre, ¿no? Entonces también es como, bueno, otra vez. Pero con los dos, con tanto el varón como con la niña, es hablar y bueno, después son personas que no me pertenecen, van a elegir su vida, van a tomar sus propias decisiones, cómo se quieren comportar en la vida. O sea, yo información les doy. Trato de hacerles entender algunas cosas, pero son personas independientes, entonces en algún punto... O sea, bueno, hablando de feminismos, ahora también se está empezando a hablar un poco de menopausia, porque antes era... Sí, en realidad de climaterio, porque la menopausia es el último día que menstruás y te enterás un año después, porque tiene que pasar un año sin menstruación. Sí. Y vos fíjate lo poco que hablamos que todas decimos menopausia, ¿no? Pero es premenopausia, perimenopausia, menopausia que es ese día y posmenopausia, o sea, todo eso es climaterio. Podemos ir a un curso sobre la temática. Yo me enteré que estaba perimenopáusica preparando la charla que me habían pedido desde la municipalidad. ¿Qué está pasando a mí? No, esto no, armé toda la pantalla como para dar la charla y lo tengo. Son 36, tengo 34, o sea, flaca, no era el estrés, ¿entendés? O sea, no es que se te cae el pelo porque, no es que el cambio de humor. Lo más terrible para mí son los cambios de humor. Pero lo peor de todo, que esto lo voy a hablar un poco en el unipersonal, stand-up, no sé todavía bien qué es, que yo no calculé que teniendo a mis hijes a los 30 años nos iban a coincidir todos los hormonazos. O sea, en mi casa en este momento hay dos adolescentes y la perimenopáusica. Claro. No recomiendo. Hay como un estallido, las hormonas están no saben bien dónde ubicarse. Está complicado el tema, está muy complicado. Vayamos al unipersonal. Sí, ya lo escribí. Estoy empezando a ensayarlo, así que calculo que en unos meses, 1 o 2 meses, por ahí ya está. ¿Tiene nombre? Tiene que ver... Mira, la bajada de línea sería de Sarah Kay a Sarah Connor, ¿no? Como con lo que me fui transformando, gracias al feminismo. Y es hablar un poco de todo, quizás desde lo que a mí me pasa como para abrir el diálogo y no exponer, ¿no? al resto y hacerme cargo de un montón de todas esas cosas. Y hablo de todo esto que estuvimos hablando recién. ¿Qué ¿Hay humor? Sí, es inevitable. ¿Con alguna? Tiranos una. Sí, no me deja mi productora. Tiranos una. No, bueno, no, pero a ver, yo hablo también para los varones, ¿no? Porque me parece que más allá de esto que recién yo decía, me hincha siempre estar en la situación de cuidadoras y todo, pienso que siempre hay herramientas. En las charlas que doy en territorio también tiene que ver con eso y este stand-up o unipersonal sale un poco de esa experiencia. Claro. Y siempre tiene humor, porque yo pienso que el humor permite escuchar de otra manera. Yo no le voy a dar clases a nadie, no voy a explicar verdades que yo no creo que las tenga, sino es simplemente abrir el diálogo y empezar a cuestionar todas estas cosas que dábamos como por hechas o incuestionables, reírnos, pero también
pensar un poco. O sea, no es que todo el tiempo, ¡ay, qué risa, qué risa, qué risa! No, es palo, 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 risa, palo, risa, 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 palo. Pero está como ahí un poco medido. ¿Se puede hacer humor en tiempos de crueldad? Es necesario hacer humor, si no, ¿cómo aguantas ¿Te todo cuesta eso? más o no? No. El personaje de Miseria me ha dado mucho material. Ahora frené un poco por una cuestión de salud mental propia. Expliquemos qué es el personaje de Miseria. Es el presidente. Que Es para así, mí es chiquitito, Miseria. como una Es muy miniatura. chiquitito, todo chiquitito, pero bueno, Es como un mosquito. con esos zapatos. Digo, yo aparte me puedo reír de la altura porque mido 1,54, entonces no estaría ejerciendo violencia simbólica, sí, puedo, soy del grupo. Claro. Pero tiene que ver con la mentira que tiene patas cortas. Es todo lo simbólico, todo lo que representa, porque yo lo dibujo con la cabeza chata porque no da lugar para generar ideas nuevas. Bueno, tiene toda una explicación, tiene el corazón todo como enmarañado, y aparte es Miseria y Mortadela. Mortadela es el perro muerto, que está volando, tiene alitas, y es como Pepe Grillo, ¿no? Como el que le habla a la conciencia. Ahora aflojé un poco porque la verdad que... Me cansaba Miseria. Miseria me cansa todos los días. Es agotador. Y no para de dar material. Pero el tema es que yo siento que estamos como corriendo detrás de esa crueldad, de la bajada para no mostrar lo que está pasando realmente. Y me agotó. Volveré con Miseria en algún momento, Claro, pero bueno, necesité aflojar un poquito. Está bien, es un buen momento para el unipersonal. Sí. Que es otro modo de hablar de lo mismo, ¿no? De todo esto que estamos hablando, llegar a lugares a los que normalmente no llegamos. Y sí pienso que el humor puede romper esas barreras. Y es necesario el humor y es necesario el arte. El artivismo tiene que ver con esto, es poner el cuerpo, es saber que va a haber siempre consecuencias porque tiene un costo. El arte, cuando está pensado, como decías vos, para tratar de modificar esas violencias, para hacer un mundo mejor, menos desigual, en el que haya menos violencia. Digo, eso es a lo que aspiramos, desde los feminismos también, para que se entienda que no es lo contrario al machismo, no es lo mismo pero un extremo, no, es una respuesta a lo hegemónico, a lo que estuvo planteado desde la colonización y antes, en todos los países, las conquistas, los cuerpos como territorio de conquista, esta interseccionalidad que es el entrecruzamiento entre el racismo, el clasismo, el capacitismo, qué edad tenés, si comés todos los días o no, hasta dónde llegaste a educarte, si vivís en una casa que es tuya, estás alquilando con lo que significa alquilar ahora, o estás en situación de calle. O sea, es entender que hay tantas realidades como personas en el mundo. Y lo que estamos tratando de buscar de la manera que podemos, con las herramientas que tenemos, es desarmar esas violencias estructurales para que nadie quede afuera. Y eso es lo que me encantaría que entendieran, sobre todo los varones, y que hubiese un compromiso de tratar de modificar eso. ¿Perdés privilegios? Sí, todas las personas en pos de esa equidad perdemos privilegios, porque nosotras también somos privilegiadas. Tuvimos la posibilidad de comer todos los días, de estudiar, de estar hablándole a una cámara, de tener un trabajo. Digo, entonces, ¿qué hacemos con todo eso para mejorarles la vida a los demás? Bueno, esto que estamos haciendo y todo lo que seguiremos haciendo de acá en adelante. Bueno, vamos a ir a las cortitas y cerramos. Son unas de final, Perfecto. final, para O sea, así, terminar de con... frente manteca. Sí, 2 o 3 palabras. Bien. De respuesta. Ok. Vamos. Oh, qué difícil. Una mujer que te marcó. Mi profesora de medios expresivos, Emilia Lagomarcino, que se quedó ciega de grande, era arquitecta y enseñaba teoría del color y morfología. Una genia absoluta, una feminista que no sé si ella sabía que era feminista, pero a mí esa mujer me definió absolutamente. ¿Por qué? Y justamente porque a mí me pareció muy loco cómo, a pesar de lo que le había pasado, había seguido tratando de enseñarle a otras todo lo que ella tenía como conocimiento, ¿no? Y vos la veías que llegaba con su rodete y con el faso, en la facultad yo fui a la UBA, a la FADU, y ella venía con su hermana, con Piercy, Emily Piercy, venían las dos, Yo terminé siendo jefa de trabajos prácticos en esa materia que me encantaba. Y ella a mí me enseñó morfología, pero me enseñó teoría del color, cómo funcionaban las luces, los colores de las luces, porque a mí me gustaba hacer vestuario. O sea, yo hice diseño de indumentaria, pero la moda nunca
me interesó, no sé si se nota. Bueno, Pero vamos bueno. a seguir a las cortitas, pero las Dale, cortitas dale, tienen dale. que ser cortitas, cortitas. Bueno, listo. Pero vos me Bien. preguntaste. Sí, listo. solamente Está era bien. por qué. Vamos. Ella Bueno, fue. lo más difícil de la maternidad. La maternidad. La maternidad. La maternidad. Sí, la maternidad. Una cosa no hay, o sea, todo lo que se espera. La maternidad. Espectacular esa respuesta. ¿Qué te salva? El arte, dibujar. ¿Qué les decimos a las pibas que creían que podían cambiar el mundo? Que pueden, ¿Cómo? como quieran, como puedan. Hablando, sintiendo, haciendo lo que tengan ganas de hacer. Y pensando, siguiendo, cuestionando todo. Pueden. ¿Qué es la libertad? Ay, mirá Kino como la dibujó de chiquitita, ¿no? Para mí la libertad es derechos, oportunidades, poder elegir, comer todos los días, poder estudiar lo que uno quiere, trabajar. Libertad son derechos, no hay libertad sin derechos. ¿Qué te asusta? La quietud. Ay, qué profundo. Sí, bueno, La quietud me refiero a no tener algo que me genere ganas de seguir haciendo, ¿no? El no deseo. ¿Qué le dirías a la Ro Ferrer antes de ser la Ro ilustradora, comunicadora, referente? A esa, a la que no conocía los feminismos. ¿Qué le dirías? Sale todo bien, ya está. Disfrutá. Sí, pasala bien. Eso le diría. Todo lo que vas a pasar lo tenés que pasar para llegar a un lugar en el que te vas a sentir mejor. ¿Y cómo te definirías? Romina Ferrer es... Una hoja en blanco. ¡Ah! hermoso. Y sí, que venga lo que venga. Siempre como con la posibilidad del dibujo. Con la posibilidad de Lo que crear. venga. Y lo que venga. Si siempre fue así, ¿por qué va a ser distinto? O sea, qué sé yo. Hoy, ahora, en este momento estoy acá con vos, que es lo que importa. Y después, Se va escribiendo. sorpresa. Sorpresa. Lo que toca, toca porque la suerte es loca. Gracias. Te quiero. Yo también. Gracias. No, vos.